Gracias gracias por todas las interesantes preguntas o críticas o matices que ustedes han formulado a la intervención, ¿no? Obviamente, como ustedes comprenderán, no podré responder o dialogar sobre todo, pero más bien quisiera, pero sí hay muchos puntos que coinciden, sobre los cuales yo quisiera, muchos puntos preguntas que coinciden y quisiera tal vez organizar más que o en todo caso una respuesta comentario a vuestras intervenciones, ¿no? En el papel. Un primer punto que se me pasó mencionar en la primera presentación es que quizás estemos ingresando, como ha ocurrido en otras experiencias de países que atravesaron conflictos armados internos, proyectos autoritarios, transiciones democráticas inconclusas, ¿no? Como ha ocurrido en el Perú entre los años 80 y la actualidad, la implantación de un modelo de desarrollo que podríamos llamar neoliberal, que profundiza las brechas y las desigualdades sociales, ¿no? Reinventa discriminaciones étnicas y culturales. En ese contexto histórico, valdría la pena insertar un elemento adicional que tiene que ver con la consolidación, ¿no? El horizonte de construir una sociedad mucho más democrática, mucho más igualitaria y proyectos políticos organizados que articulen voluntades en pos de este horizonte de futuro, ¿no? Y me refiero al siguiente punto. Tan igual como construir un nuevo proyecto económico alternativo al neoliberalismo, organizaciones políticas progresistas de izquierda, socialdemócratas, liberales, ¿no? En fin, tan importante como la economía y la política es también ampliar y construir una narrativa amplia y democrática sobre el pasado reciente. Y me refiero a lo siguiente. Quizás una de las, no diré el único, pero quizás el que más impacto ha tenido y el que más aguas ha dividido en la sociedad peruana reciente ha sido el discurso histórico que logró construir en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación sobre lo que ha sido el Perú, no solamente durante los años del conflicto armado, sino sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Y no es casual, ¿no?, que sobre ese relato, sobre esa propuesta de relectura del pasado, haya sido tanto Sendero Luminoso como las fuerzas reaccionarias de derecha las que niegan, ¿no?, en todos los sentidos esa lectura. No solamente la niegan, sino además construyen sus propios relatos basados en la amnistía, el olvido y su llamada reconciliación nacional, que pasa posiblemente por la liberación de sus agentes terroristas, ¿no? Otro asunto, se me preguntó recurrentemente, ¿por qué Sendero persiste en el espacio educativo y en la Universidad de San Marcos en particular? Yo, digamos, sería como, eso pasa, y como decía también, intervención por una indagación más profunda de las condiciones que permiten esta reproducción, ¿no? Este retorno aparente de Sendero como era antes. Yo intuyo que hay rupturas y continuidades en esta reaparición de Sendero Luminoso Modaes en San Marcos y en el espacio educativo en general, pero también esto ocurre, y eso sí más o menos me queda claro, esto ocurre por dos cosas evidentes. Primero, por la inexistencia y el vacío de partidos y organizaciones políticas que disputen esos espacios. Y también por un actor fundamental en esta historia, y me refiero a los profesores, ¿no?, a los docentes universitarios, quienes en su mayoría, por distintas razones, han optado por una amnesia deliberada, ¿no?, que quizás sea por una suerte de complacencia ideológica, complicidad ideológica, o, si nos ponemos benevolentes, por confusión ideológica, ¿no? Por confusión ideológica. Pero no solamente en el caso de los docentes, ¿no? Habría que preguntarse también en las organizaciones estudiantiles cuánto de benevolencia o de
permisividad se tiene frente al discurso y la práctica del Sendero Luminoso Movadef en su estrategia de reinsertarse instrumentalmente en la universidad, ¿no? Yo he leído volantes, pronunciamientos, intervenciones públicas de estudiantes donde el núcleo central de su argumento es la ambigüedad frente al Sendero Luminoso Movadef. Yo preguntaría a estas agrupaciones cuál es su de estudiantes, cuál es su posición clara, ¿no?, contundente y tajante frente a lo que significó Sendero Luminoso para la historia del Perú reciente y su estrategia de reinserción en la actualidad. Esto pasa por un asunto siguiente, y con eso quisiera ir terminando. Hay que dar el debate ideológico, hay que tener mayor eficacia política para luchar estos espacios políticos, pero también hay algo que yo considero importantísimo, ¿no?, estratégico, fundamental, esencial, que es en el debate ideológico, en la eficacia y la lucha política, es necesario que el conjunto de fuerzas políticas democráticas denominadas progresistas también evitemos, ¿no?, y reinventemos un nuevo lenguaje político impugnador al sistema que se aparte del lenguaje que Sendero Luminoso Movadef trata de imponer como el sentido común, y sobre ese lenguaje y sobre esa práctica todos, ¿no?, es su pretensión, todos deberíamos bailar al mismo ritmo, ¿no? Eso me parece un error académico, ideológico y político. O sea, crear otro lenguaje, otro sentido de la política y no dejarnos aprisionar por su lenguaje, por sus prácticas, por sus miedos, por sus amenazas o por sus rumores, ¿no? O sea, una forma clara de enfrentar estos escenarios políticos es estar por encima de estos condicionamientos que Sendero Luminoso Movadef trata de imponer nuevamente en los espacios universitarios, ¿no? Eso me parece fundamental. Termino diciendo lo siguiente. Se ha preguntado básicamente el asunto de por qué persiste Sendero, y yo digo básicamente, y algo que creo que es parte de esta comprensión más amplia de esta organización, es cómo cierto discurso, cierta propuesta, no solamente se articula una voluntad persistente, ¿no?, porque eso también hay que reconocerlo, una voluntad persistente con las características políticas autoritarias, pero también es necesario reflexionar acerca de cómo Sendero fue visto en una perspectiva histórica de mediano plazo. Sendero fue para la universidad y para el país una fuerza regresiva, es decir, fortaleció la crisis y actualmente en la universidad nos ha llevado a un afianzamiento de la universidad, porque muchos de estos sectores están articulados con autoridades universitarias, no solamente en San Marcos, sino en otros lugares del país, en otras universidades articuladas a proyectos mediocres, en donde el poder es el poder burocrático de la universidad, la gestión autoritaria de la universidad es el núcleo central del proyecto, ¿no? Termino entonces con eso, para quizás, no sé si hay otra intervención. Bueno, hay un conjunto muy amplio de preguntas. Sería difícil que pueda responderlas todas. Solamente quisiera hacer un breve comentario de algunas. De acuerdo a eso, tratar de dar una visión de las otras que no voy a contestar. Una pregunta sobre la ley del negacionismo. Si esta ley va a ser posible, sería un pretexto para que Movadef pueda señalar que no hay libertad de expresión. Creo que esta ley del negacionismo es el ejemplo de cómo estamos cada vez más yendo hacia un gobierno autoritario y represivo.
y que la ley del negacionismo es una ley orientada a controlar, ¿no?, a la población, ¿no? Entonces, me parece a mí que efectivamente puede significar una reacción frente a este intento macartista, ¿no?, de querer controlar. El próximo paso será controlar, como ocurrió con la Comisión Interventora en 1995, hasta el año 2000 aquí en San Marcos, que pretendían que los cursos tuvieran una determinada orientación. Hay una pregunta muy precisa, dice que en el año 2004 decía que había 60 profesores senderistas y 100 estudiantes senderistas en la facultad. Yo en ningún momento dije algo parecido, ¿no? Eso lo publicó un periódico, pero no tenía ningún elemento. Eso tendrían que pedirle informes al servicio de inteligencia, ¿no?, para saber cuántos senderistas había en ese momento, qué profesores senderistas había. En realidad, creo que era una especulación innecesaria. Como el papel de la campaña de satanización de las ideas marxistas o revolucionarias vinculadas a Sendero. Creo que una de las consecuencias de la presencia de Sendero es la satanización de todo pensamiento crítico. Y por lo tanto, en primer lugar, de las ideas, las propuestas de Marx. Creo que la vigencia de los análisis de Marx son fundamentales para comprender el mundo en el que vivimos. Nunca como ahora es tan presente lo que Marx planteaba en un libro muy denso y poco leído, que es los elementos fundamentales para la crítica de la economía política, ¿no?, en donde aparece, es el único texto en donde aparece explícitamente planteado el problema de cómo el capitalismo entra en crisis cuando se automatiza la producción, cuando la fuerza viva de trabajo tiende a perder importancia frente al capital constante. Entonces, creo que en la actualidad la idea o la tesis de Marx de la acumulación del capital es bastante útil para entender cómo crece el número de los pobres y se aumenta el número de los ricos, o los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. O sea, el mercado implica, sobre todo el mercado desregulado como el que se ha impuesto en gran parte del mundo, es el causante de esta profunda diferenciación, ¿no? Y creo en ese sentido que el pensamiento de Marx sigue siendo importante. Y lo que ocurre es que hay una búsqueda de parte de los sectores conservadores de señalar que la Unión Soviética, la caída de la Unión Soviética o en el caso extremo de Sendero Luminoso son marxistas. Nada más alejado del pensamiento marxista. Y porque si se recuerda es Sendero Luminoso por el camino de Mariátegui. Nada más alejado de Mariátegui que Sendero Luminoso. Marx, por ejemplo, decía que el Estado libre es el Estado más autoritario. Y efectivamente eso fue la Unión Soviética. Un Estado que se fue separando cada vez más de la sociedad y la fue controlando y dominando. Por eso, cuando se plantea en una pregunta sobre el Mer Rojo, ¿no?, que llegó al poder, ¿no?, se puede encontrar un modelo de lo que podría ser si llegara al poder Sendero Luminoso, ¿no?, una sociedad controlada verticalmente, una sociedad totalitaria, ¿no?, que ya se diseña en la forma como está organizado el partido. El partido de alguna manera es la presentación de lo que sería la sociedad futura. ¿Cómo actuó Sendero en San Marcos y cómo actúa hoy? ¿Fortaleció la organización gremial o la debilitó? Creo que allí la pregunta es bien pertinente porque debilitó la organización gremial. ¿Por
porque el sectarismo, el autoritarismo hizo que la organización gremial fuera debilitándose, ¿no? Estas llamadas asambleas, ¿no? Que son asambleas de los partidarios y no incluye a el conjunto de los estudiantes, es una muestra del debilitamiento del movimiento estudiantil, ¿no? Y creo que si esta política instrumental se sigue manteniendo, el movimiento estudiantil quedará debilitado permanentemente. Se creó la Comisión de la Verdad de San Marcos. Hay un informe de esa Comisión de la Verdad, ¿no? Que está publicado en 2 volúmenes. El primer volumen se encuentra en la biblioteca y allí se señala cómo Sendero Luminoso también convivió con las autoridades de la intervención. Quizá esto sea interesante tenerlo en cuenta, porque el modelo autoritario de Sendero Luminoso hacía posible la convivencia con un modelo autoritario de gobierno, que era el gobierno fujimontesinista en San Marcos, ¿no? Sobre eso también la Comisión de la Verdad, ¿no? Y Reconciliación tiene un capítulo donde describe de manera bastante precisa, ¿no?, cómo en la Facultad de Ciencias Sociales convivieron senderistas con interventores. Finalmente, el nivel intelectual de los adoctrinadores de Movadez y Sendero Luminoso ha bajado por causa del cambio de la cultura política neoliberal. La cultura política neoliberal creo que es una cultura política instrumental y por lo tanto de alguna forma homóloga con la política instrumental de Sendero Luminoso. Entonces creo que el neoliberalismo, ¿no?, como una contrarrevolución centrada en el mercado, establece las bases, establece el espacio que daría la posibilidad a un crecimiento del grupo como Movadez. Entonces, y es lo que ocurre en la universidad, ¿no? En una universidad desorganizada, en una universidad en crisis, estos grupos tienen la capacidad de poder desarrollarse. Y finalmente, sobre cómo salir de esta situación. Yo creo que una de las cosas fundamentales es revalorar la política. Como dice Dussel, ¿no?, el filósofo argentino-mexicano, la política es una actividad noble, ¿no? Pero para que sea una actividad noble, tiene que perder su carácter instrumental, tiene que dejar de lado su carácter instrumental, ¿no?, y plantear la política como una forma de actividad orientada a una creciente y radical democratización de la sociedad. Por eso el lema que Dussel plantea de su visión de una política no fetichizada, no instrumentalizada, es la de los zapatistas mexicanos, ¿no? Es decir, obedecer mandando, obedeciendo, obedecer mandando. Es decir, estar al servicio de las necesidades de la población, que finalmente es la base de cualquier forma de organización política. Este autogobierno de las poblaciones creo que es fundamental. Creo que no es una propuesta utópica, porque se encuentra ya en los planteamientos de los movimientos de los pueblos originarios, ¿no?, y afrodescendientes, que durante milenios han desarrollado formas de autogobierno y que la han mantenido. Y por lo tanto, creo que allí hay un núcleo de experiencias a partir del cual se puede pensar en la necesidad de darle otro sentido a la política. La política ya no como la captura del poder por el poder,
del poder todo es ilusión, sino la participación de los interesados en la construcción de su propio destino, es decir, en construir otro tipo de orden social, otro tipo de sociedad. Noal quiere finalizar retomando lo último dicho por César, que me parece muy importante respecto a la política y respecto a la diferenciación que tendríamos que marcar frente a Sendero Luminoso Movadero, ¿no? Y yo lo resumiría en los siguientes términos. Ya no es la política subordinada al partido, sino la política para y con los movimientos sociales, ¿no? Y ahí creo que hay un núcleo fundamental que nos podría diferenciar respecto a, para pensar la universidad y para pensar una transformación global, ¿no?